Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Blanco, estudiante de CU Mecánica. El día de hoy estaré hablando o explicando un poco más de lo que fue la creación de mi página web, la cual lleva como nombre Diagrama Hierro Carbono Proyecto Web. Esta fue una página web que se realizó en el cual profundizaremos o hablaremos un poco más sobre lo que son los diagramas de fase, lo que es la corrosión y la inspección de corrosión y diagnóstico de esta seguridad. Esta creación de la página web corresponde a una de las últimas evaluaciones de la materia de metalurgia. Anexado a esto la creé a través de Google Sheets. Bueno, básicamente mi presentación cuenta con alrededor de 10 pestañas en el cual cada uno toca diferentes ámbitos relacionados con este tema. También en esta evaluación o en cada una de estas pestañas colocamos lo que fue una introducción, colocamos un desarrollo, colocamos imágenes, colocamos un contenido audiovisual directamente de YouTube y un contenido audiovisual de SlideShare. Es decir, creaciones de presentaciones de personas que realizaron estas presentaciones y las colocamos en mi página web de manera de que puedan sustentar y agregar un conocimiento más para el desarrollo de este tema. Aparte de eso, culminamos siempre con una conclusión en cada una de las páginas. En lo que fue el diagrama de fase, colocamos lo que fue un contador también para llevar el control de cada una de las personas que puedan visitar la página web. A continuación voy a detallar un poco más lo que fue mi página web. En la página de inicio contamos con lo que es el logo de la universidad. Tenemos este título que es el estudio del diagrama de fase, hierro carbono y la corrosión. Como subtítulo puse diagrama de fase, aplicaciones industriales y análisis de las fases transformaciones en las aleaciones de hierro carbono. Colocamos una imagen de lo que es la fachada de la universidad y aquí colocamos lo que es la universidad, la asignatura, el autor que soy yo, Samuel Blanco, mi número de cédula y la fecha de entrega. Bueno, en esta primera parte coloqué lo que fue una introducción del diagrama de fase, el cual nos habla que es una herramienta que se encarga de realizar un estudio a las distintas aleaciones de los metales. Pero eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Coloqué lo que fue un concepto sumamente breve y dos imágenes y una presentación de Google de SlideShare de un docente ingeniero de ingeniería mecánica, en el cual la persona que vea mi presentación puede apoyarse en ella para entender un poco más lo que es el diagrama de fase. Luego de esto tengo una primera, esa sería nuestra página principal. Anexado a eso conseguimos lo que es la primera pestaña o el primer tema, en el cual nos habla sobre la corrosión. Empezamos con una breve introducción, la cual básicamente nos habla de lo que son los problemas más importantes que enfrentan las industrias de los metales al estar expuesta a los distintos factores del medio ambiente, ya que la corrosión se da en los materiales metálicos que están expuestos a la interacción de un medio ambiente, lo cual genera pérdidas económicas, disminución de la vida útil de equipos y riesgos
y seguridad, riesgo en la seguridad de las personas. Colocamos lo que fue el concepto de lo que es corrosión, que tenemos que la corrosión es un proceso natural de deterioro que afecta a los materiales, especialmente a los metales. Esto como consecuencia de una interacción electroquímica que se da por el entorno que nos rodea, que es lo que venimos hablando. Este fenómeno provoca cambios en las propiedades físicas y mecánicas del material, reduciendo así su resistencia, su vida útil, su funcionalidad de la pieza. Estos metales, cuando llegan a este periodo de corrosión, se relacionan tales como se reaccionan de esta manera de el desarrollo de la corrosión debido a bueno, al oxígeno, la humedad, a ciertos productos químicos, lo cual crea la corrosión en estos metales. Acá podemos ver imágenes de lo que es la corrosión. Tenemos allá una pieza la cual está totalmente corroída y tenemos aquí distintas piezas. Tenemos pistones, tenemos un motor, tenemos un engranaje que lamentablemente llegaron a un punto máximo de corrosión. Ok, acá podemos profundizar un poco en los tipos de corrosión. Podemos decir básicamente que entre los que yo coloqué o los que yo conseguí, tenemos que son 7 tipos de corrosión. Tenemos corrosión uniforme, es el tipo más común en el cual toda la pieza llega a una pérdida gradual y uniforme de este material. Número 2, tenemos una corrosión galvánica. Ocurre cuando dos metales diferentes están en contacto eléctrico en presencia de un medio conductor, como el agua, la humedad. Esto básicamente se ve cuando, por ejemplo, se deja un metal a la intemperie, le cae agua por medio de la lluvia o X cosa, él va perdiendo sus propiedades químicas y va oxidándose o corroyéndose. Tenemos corrosión por picadura. Se caracteriza por formar pequeños agujeros o cavidades profundas en la superficie del metal. Aunque afecta áreas reducidas, puede causar fallas severas. Corrosión por grieta. Se desarrolla en espacios pequeños, como esas pequeñas grietas que podemos ver en los metales. Perdón. Esto debido a sustancias corrosivas que quedan atrapados en las uniones y juntas, como por ejemplo los tornillos, las separaciones entre las piezas, etc. Corrosión bajo tensión. Se presenta cuando un material está sometido simultáneamente a esfuerzos mecánicos y un ambiente corrosivo, provocando grietas que pueden ocasionar fracturas inesperadas. Número 6. Corrosión por erosión. Corrosión cuando un fluido en movimiento, como el agua o el aire, desgasta la superficie metálica y acelera el proceso corrosivo. Cuando un metal está al aire libre o, como dijimos anteriormente, se ve expuesto hacia el agua, esto genera esta corrosión que se llama erosión, porque hay un factor externo que lo está provocando. Corrosión intergranular. Ataca los límites del grano en la estructura interna del metal, debilitándolo sin que el daño fácilmente sea visible en la superficie. Ok, aquí tenemos una imagen de cómo se ven los distintos tipos de corrosión. Tenemos una corrosión uniforme, que es cuando toda la superficie está corroída. Tenemos una intergranular, deterioro de los granos o la estructura interna de la superficie. Tenemos por picadura, que esta es la capa protectora que se rompe del metal, como lo podemos ver acá en la siguiente imagen. Tenemos la que es galvánica, cuando dos elementos metálicos de diferentes potencias eléctricas son conectados. Tenemos la de erosión, cuando un agente corrosivo está sobre la superficie, como lo dijimos, que era el agua o el aire. Tenemos bajo tensión, en la fragilización del material y la acción de un medio ambiente específico. Y por fatiga, produce
agravamiento por acción de tensión cíclica a un medio agresivo. Ok, podemos decir que en este punto llegamos a lo que serían las causas de la corrosión. Podemos decir que se pueden derivar a distintas causas, ya que esto es generalmente por la exposición al medio ambiente, que recordemos que la corrosión se da porque pierde un átomo y el otro material lo gana y ahí ataca la corrosión. Tenemos que entre las principales causas podemos tener lo que es la humedad, el oxígeno, las sales como por ejemplo el salitre en áreas costeras. Tenemos lo que es productos químicos, variaciones de temperatura y contaminantes atmosféricos que se pueden percibir. Estos factores favorecen las reacciones químicas y electroquímicas que deterioran progresivamente los metales. Como allá podemos ver, las principales causas son la presencia de agua o humedad en estos metales, la exposición al oxígeno que sería el aire, ambientes salinos o marinos en áreas costeras. Tenemos sustancias químicas o corrosivas, altas temperaturas, contactos entre metales diferentes y esfuerzos de tensión mecánica. Ok, entendiendo esto llegamos a lo que son la consecuencia de la corrosión. Podemos decir que esto nos da un efecto negativo muy grande o significativo, ya que deteriora por completo lo que es nuestro material, dejándolo hasta un punto inservible. Entre las principales consecuencias tenemos el deterioro y desgaste del metal, la reducción de la vida útil de estos equipos, tenemos el incremento de costos de mantenimiento o pérdida total de estos equipos, tenemos pérdida y eficiencia en los procesos industriales en el cual se esté utilizando, tenemos riesgo de accidentes y fallas en las estructuras, contaminación ambiental por fugas o derrame y pérdidas económicas para las empresas que estén utilizando este metal. Ok, en este punto llegamos a lo que es el material de apoyo, que cuando vean la página web van a poder ingresar a él. Acá yo coloqué una presentación de Slider Shock en el cual nos habla de la corrosión y los tipos de corrosión. Tenemos acá dos videos también en el cual podemos profundizar un poco más de cómo actúa, ¿no?, la corrosión. Y por último tenemos acá una presentación también de la corrosión de Slider Shock. Ok, ahora vamos a la siguiente pestaña, la cual nos habla. Vamos a una siguiente pestaña, la cual nos habla sobre la inspección de la corrosión. Es decir, cómo llegar a este punto de una inspección de la corrosión. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo atenderlo? Ok, como título tenemos inspección de la corrosión, tenemos una breve introducción en el cual nos habla de la inspección de la corrosión. Es un proceso fundamental durante el mantenimiento industrial de los metales, ya que permite evaluar el estado del material y las estructuras metálicas, entendiendo así cuáles son las condiciones a las cuales están expuestos y manteniendo una aplicación diversa de técnicas de inspección. Es posible detectar daños y medir el grado de deterioro que puede tener este metal. Ok, lo primordial al momento es hacer una inspección visual. Realizamos una inspección visual básica para detectar la corrosión en estas estructuras metálicas. Consiste en realizar una observación detallada de la superficie de los materiales con el objetivo de identificar señales de deterioro, señales tales como el óxido, el cambio de el color, olor, tenemos desperdicios de descubrimiento, tenemos grietas, tenemos deformaciones o pérdida del material. Este método se lleva a cabo de forma directa por un personal capacitado en el cual se dirige hacia el área afectada o donde tenemos la duda de si está afectada o no, y se realiza este estudio en el cual vemos la superficie, la analizamos si verdaderamente existe una corrosión.
Acá podemos ver en esta imagen una persona que está haciendo esta inspección visual, está verificando si verdaderamente existe la corrosión, que claramente podemos ver en la imagen que sí. Ok, tenemos lo que son cómo entender o saber si realmente existe corrosión en esto. Tenemos a través del ultrasonido, el cual es una inspección de ultrasonido avanzado por ondas sonoras de alta frecuencia para examinar el material metálico. Con estas ondas emiten por un transductor que se propaga a través del material. Posteriormente, los ecos reflejados son analizados para determinar la existencia de defectos, grietas o zonas afectadas por la corrosión. También tenemos medición de espesores, es bastante similar al anterior, en el cual la medición de espesores es un procedimiento utilizado para determinar el grosor del material y evaluar la cantidad de metal que ha sido perdida como consecuencia de la corrosión. Generalmente esta medición se realiza mediante equipos ultrasónicos que permiten obtener datos precisos sin necesidad de cortar o dañar toda la pieza. Acá podemos ver unas imágenes en las cuales están practicando este método. Ok, ahora tenemos lo que es un ensayo no destructivo. Los ensayos no destructivos son un conjunto de métodos de inspección diseñados para evaluar el deterioro y daño de una superficie o un material sin alterar sus propiedades físicas ni afectar su funcionamiento. Su principal objetivo es detectar defectos internos o superficiales, pérdida de espesor, fisuras, grietas y pérdida del material en sí por medio de la corrosión. Otros daños asociados a la corrosión sin causar ningún deterioro adicional a la pieza analizada. ¿Cuáles son las ventajas de realizar este ensayo? Que a través de este ensayo no dañamos el material completo, sino solo una parte que es inspeccionada. Tenemos que permite detectar los defectos visibles u ocultos que pueda tener el material. Tenemos mejora en la seguridad de las instalaciones industriales, reduce los costos de mantenimiento y reparación, facilitan la toma de decisiones para el mantenimiento preventivo y ayudan a prolongar la vida útil de estos equipos estructurales. Acá tenemos una persona en el cual a través de la imagen podemos ver que está realizando este ensayo. Como material de apoyo también colocamos lo que fueron técnicas de inspección para la corrosión, que al momento de revisar la página lo van a poder verificar, distintos videos de YouTube para poder entregar ese conocimiento. Y por último una conclusión en la cual nos habla de que los métodos de corrosión constituyen una herramienta fundamental en esta industria, tanto de la ingeniería como de la metalurgia, para poder comprender cómo se está comportando nuestro metal y si verdaderamente está a punto de ser corroído. Ok, ahora vamos para la siguiente pestaña, la cual nos habla de diagnóstico de la corrosión. ¿Cómo hacer un diagnóstico de la corrosión? Empezamos con una breve introducción en el cual nos dice que la identificación del tipo de corrosión es el proceso mediante el cual el material metálico lo examinamos para saber qué tipo de corrosión tiene, cómo atacarlo y cómo mejorar las propiedades para poder seguir utilizando este material. La correcta identificación permite distinguir entre una corrosión uniforme, galvánica, por picaduras o intergradual. Ok, acá podemos ver que para realizar un diagnóstico de corrosión lo primero que realizamos es una inspección visual mediante el cual podemos detectar las señales evidentes si es una corrosión con óxidos, si tiene manchas, si tiene grietas, si se está perdiendo ya el material, o sea, el metal, entre otros. Si hay perforaciones, entre otros. Luego de esto se aplica un método de inspección un poco más especializado, que fue el que ya mencionamos, en el cual se hace una medición de espesores mediante ultrasonido o ensayos no destructivos para entender en sí qué tan avanzada está la corrosión.
con el fin de determinar la cantidad también de material que ya se ha perdido y detectar los daños que no son visibles a simple vista. Una vez obtenidos estos datos, hacemos una identificación del tipo de corrosión, analizando las características del daño para establecer si se trata de una corrosión uniforme, por picadura, galvánica, etc. Luego de esto se determinan las causas del por qué está ocurriendo esto. ¿Qué causó? Si fue por la exposición al aire, si fue por la exposición a un agente atmosférico o químico, o por medio del agua, etc. Y finalmente, con toda la información ya recopilada, lo que realizamos es un diagnóstico técnico en el cual se describe el estado actual de la estructura, el tipo de corrosión, sus causas y las recomendaciones necesarias para realizar su reparación. Acá podemos ver una imagen en la cual tenemos una pieza ya corrodida y una que no. Identificación del tipo de corrosión. La identificación del tipo de corrosión consiste en reconocer y clasificar el mecanismo de deterioro que está afectando a un material metálico. Este proceso se realiza mediante inspecciones visuales, análisis de laboratorio, ensayos no destructivos y estudios metalográficos, que fue lo que ya hemos venido mencionando. Acá tenemos dos imágenes en las cuales podemos ver a la persona realizando estos estudios para poder determinar por qué se está corroyendo esa pieza metálica. Y bueno, básicamente lo que hablamos anteriormente, determinación de causa, se hace una evaluación y un desarrollo de la corrosión, de las causas, del por qué esta pieza está siendo corroída. Si es por medio de la lluvia, si es por la exposición a agente químico, si es por un agente atmosférico, por el agua, etc. Ok, medidas preventivas. Esto es una parte bastante necesaria, ya que para la corrosión podemos prevenirla a través de distintas medidas, que son el conjunto destinado a eliminar o minimizar las condiciones que favorecen la corrosión. Entre las medidas preventivas utilizadas se aplica lo que es la aplicación de pintura y recubrimiento de protectores, el uso de materiales resistentes a la corrosión, la protección catódica, el control de la humedad y registros periódicos de la inspección y mantenimiento. Acá podemos ver una persona la cual está pintando una pieza metálica para evitar la corrosión y una persona que está limpiando la superficie para eliminar o evitar lo que sería la corrosión. Como en todas las pestañas tenemos un material de apoyo en el cual nos habla de la corrosión, sus tipos de corrosión y cómo prevenir la corrosión. Y distintos videos que nos ayudan a evaluar las estructuras ya existentes y cómo mejorarlas. Y bueno, básicamente digamos una conclusión en el cual es que el diagnóstico de la corrosión es una herramienta indispensable para evaluar el estado actual de las estructuras o materiales metálicos y garantizar la seguridad de estructuras industriales. La identificación correcta del tipo de corrosión, la determinación de sus causas y la aplicación de medidas preventivas permiten comprender el origen del problema y establecer soluciones efectivas para este control. Ok, un dato también muy importante es que en esta presentación no solo hablamos de la corrosión, sino que también hablamos de lo que es el diagrama de fase. Pero antes de profundizar un poco el diagrama de fase, ¿cómo se ve la corrosión con el diagrama de fase? Primero que todo vamos a entender qué es el diagrama de fase. El diagrama de fase es una herramienta fundamental en metalúrgica que nos permite comprender la composición y transformación que experimentan los metales a través de aleaciones y fundiciones según su contenido de carbón y la temperatura. Aunque el diagrama no estudia directamente la corrosión, sí proporciona información importante sobre la microestructura de los metales.
Acá podemos ver una imagen en el cual nos habla sobre en qué estado o qué punto llega la corrosión. Podemos ver en este nivel que acá esta es nuestra zona de estudio y esta es la zona en la cual ya llega una corrosión. ¿Cómo está relacionado la corrosión con el diagrama de fase? La resistencia de un metal o corrosión depende en gran parte de su resistencia, de su composición física, química y su estructura, su microestructura del metal, en el cual el diagrama de fase nos muestra las diferentes fases que pueden formar los aceros, tales como lo son la ferrita, la austenita, la cementita y perlita. Aplicaciones en el diagnóstico de la corrosión. Durante el diagnóstico de la corrosión, los especialistas suelen analizar la microestructura del metal para determinar su comportamiento o tratamiento térmico, contribuyendo al daño observado. Esto a través del diagrama de fase nos permite identificar las fases presentes en el material, comprender las propiedades metalúrgicas del acero, evaluar cómo la composición química influye en la resistencia de la corrosión, determinar si un material fue adecuadamente seleccionado para trabajar en un ambiente corrosivo y analizar posibles fallas relacionadas con el tratamiento térmico. Acá tenemos una imagen de lo que es el diagrama de fase, de la importancia en la industria, que es de sumamente importancia, ya que esto lo vamos a las estructuras metálicas cumplen un rol ampliamente en distintas ramas, como lo son la petrolera, la naval, la automotriz, la construcción, la selección de materiales fundamentales para construcción de viviendas o empresas, así como del desarrollo de distintos proyectos. El diagrama de fase ayuda a los ingenieros a elegir aceros con propiedades mecánicas y químicas necesarias para soportar y determinar condiciones de servicio. Como material de apoyo tenemos dos videos que nos hablan sobre la interpretación del diagrama de fase y cómo se complementa con la corrosión. Ok, entendiendo esto, llegamos a lo que es el diagrama de fase. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el diagrama de fase, que es la otra parte de nuestra página web, ya que está dividida en la corrosión y el diagrama de fase. El diagrama de fase es una de las herramientas más importantes en el campo de la metalurgia y la ciencia de los materiales, ya que permite analizar el comportamiento y estructura interna de cada uno de los materiales metálicos que utilizamos. Esto así, entendiendo las aleaciones y el funcionamiento a través de la temperatura con una cantidad de carbono. Mediante este diagrama es posible identificar las diferentes fases presentes en los aceros y fundiciones, tales como lo son la ferrita, austenita, cementita y perlita, así como comprender las transformaciones que ocurren durante los procesos de calentamiento y enfriamiento de todos estos metales. Acá podemos ver el contador, que era lo que decía anteriormente, que colocamos un contador para llevar un control de las personas que se conectan a nuestra página. Bueno, básicamente esto ya lo vimos, que dijimos que el diagrama de hierro-carbono es una representación gráfica con un eje horizontal y un eje vertical, en el cual nos habla sobre las distintas fases de los metales y su microestructura y transformaciones que experimentan las aleaciones de hierro con carbono. Esto en función de su temperatura y porcentaje de carbón que se encuentra presente en cada uno de ellos. Este diagrama permite identificar las condiciones de trabajo bajo las cuales se forman las distintas fases que se conocen de este diagrama, como austenita, cementita, ferrita, perlita, etc. Su principal importancia radica en que permite comprender el comportamiento de los aceros y durante su proceso de calentamiento y enfriamiento predecir cuáles son los cambios microestructurales que va a tener este material. Gracias a esta información podemos tener una mejor selección de estos materiales y entender así sus
Propiedades mecánicas como su dureza, resistencia, ductilidad y tenacidad. Ok, acá tenemos una imagen de lo que sería el diagrama de fase. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal, en el cual nuestro eje vertical nos habla de temperaturas, las distintas temperaturas que alcanza este diagrama, y en el eje vertical nos habla del porcentaje de carbono que tiene. Acá podemos ver que él empieza acá en la parte máxima un estado líquido, luego de esto empieza un estado líquido más sólido, en el cual ya empezamos a ver una austenita sólida, una cementita líquida, luego una austenita un poco más fuerte, y allí, según la temperatura que va, por eso decimos que lo que vemos es su microestructura y su porcentaje de carbono, porque en este lado vemos la temperatura, lo que va formando, que en esta temperatura lo que se va formando, y en esta la cantidad de carbono que él va obteniendo, en el cual, bueno, se puede formar austenita más, ledeburita más cementita. Eso lo vamos a profundizar un poco más ahorita. Estructura del diagrama de fase. Okay. Esta parte es una de las más importantes porque es la forma de cómo está conformado nuestro diagrama de fase. Nuestro diagrama de fase es una representación gráfica, como lo vimos en la imagen anterior, en el cual se muestra cómo cambia la estructura interna de los aceros y fundiciones en función de su temperatura y el contenido del carbono. Su principal función es separar las fases que constituyen este material. Bajo determinadas condiciones permiten predecir cuáles son las propiedades mecánicas que va a obtener este material para ser utilizado en distintas áreas. Así, determinar cuál va a ser su dureza, resistencia y ductilidad. Tenemos un eje vertical, que fue lo que dijimos, que nos consta de la temperatura. Representa las temperaturas en grados Celsius. A medida que aumentan, los átomos de hierro adquieren más energía y modifican su composición interna, dando lugar a diferentes fases metalúrgicas. Por ejemplo, a bajas temperaturas predominan estructuras como la ferrita y la perlita. A temperaturas más elevadas aparece la austenita, y a temperaturas aún mayores empieza a fundirse y llega a un estado líquido. Por esta razón, el eje vertical permite observar los cambios térmicos que afectan a la estructura de nuestro metal. Luego de esto tenemos un eje horizontal en el cual nos habla del porcentaje de carbono. En este se representa el contenido de carbono presente en aleación, expresado en un porcentaje que va desde el 0% hasta el 6,67% de carbono, valor correspondiente a la composición de cementita. Este porcentaje influye directamente en las propiedades mecánicas de estos materiales. A poca cantidad de carbono es un material más dúctil y fácil de deformar. A mayor cantidad de carbono es un material más duro y resistente, pero también es más frágil. Por ello, el eje horizontal nos permite ver la estructura del carbono. Interpretación, bueno, esto básicamente es lo que ya hemos venido hablando, cómo poder leerlo, que está dividido en zonas y regiones, en el cual cada una está determinada por una combinación de varias fases. Por ejemplo, un acero de 0,4% de carbono a 25 grados posee una mezcla de ferrita y perlita. Ese mismo acero, al calentarlo aproximadamente a 800 grados, se transforma completamente en austenita. Posteriormente, si ese mismo se enfría, se obtiene una estructura totalmente diferente. Bueno, vamos a encontrar en esta parte también lo que es la importancia, que bueno, básicamente nos habla de cómo cambia la estructura de los átomos, de que tenemos que pueden llegar a formarse distintas fases, como una ferrita, que sería blanda y dúctil, la austenita, que es estable en altas temperaturas, cementita, que es muy dura y frágil, perlita, que combina la ferrita y cementita. Y bueno, tenemos apoyo o recursos complementarios, como lo son los videos de YouTube,
y una presentación de Google Sheets. Ok, ahora vamos a hablar un poco brevemente de lo que son las fases del diagrama. Estas fases son las que hemos venido mencionando, en las cuales hablamos que tenemos cementita, perlita, cada una de ellas. Las fases presentes en el diagrama son fundamentales para comprender el comportamiento de cada uno de los metales y entender cuáles son las propiedades de fundiciones. Cada una de ellas, como son las que ya nombramos, las perlitas, austenita, poseen características específicas que influyen directamente en la resistencia, dureza, ductilidad y fragilidad de cada uno de estos materiales ferrosos. La formación y transformación de estas fases dependen de la temperatura y del porcentaje de carbono que se presente en esta aleación. Acá tenemos, ¿qué fue lo que dijimos? A mayores temperaturas llegamos a un estado líquido en el cual se funde el metal. A temperaturas un poco más bajas tenemos lo que es cementita y austenita, tenemos una austenita más sólida, tenemos a temperaturas alrededor de 500 tenemos lo que es cementita más ferrita más cementita. Fase del diagrama. Número 1, tenemos lo que es la ferrita. La ferrita es una fase del diagrama en el cual consiste en una solución sólida de pequeñas cantidades de carbono disueltas en hierro, con estructuras cristalinas cúbicas centradas en el cuerpo. Se caracteriza por tener muy baja solubilidad de carbono, llegando a disolver como máximo aproximadamente 0,022% de carbono a 727 grados Celsius. Debido a esta baja concentración de carbono, la ferrita es una fase blanda, dúctil y tenaz, capaz de deformarse sin fracturarse fácilmente. En el diagrama de fase hierro-carbono, la ferrita es estable a temperaturas relativamente bajas en regiones con bajo contenido de carbono. Además, presenta propiedades magnéticas a temperatura ambiente. Acá podemos ver una imagen de lo que es la ferrita. Como característica tenemos que tiene una estructura cúbica central en el cuerpo, tenemos baja solubilidad de carbono, baja en dureza y resistencia mecánica, entre otros. Ok, entendiendo esto llegamos a lo que es la austenita. Acá podemos ver una imagen. La austenita, también llamada austenita gamma, es una fase del hierro presente en el diagrama de fase. Constituye una solución sólida de carbono y hierro con una estructura cristalina cúbica centrada en las caras. A diferencia de la ferrita, la austenita puede disolver una cantidad mayor de carbono, alcanzando hasta propiedades de 2,11% de carbono a 1147 grados Celsius. Esta mayor capacidad de disolución se debe a que su estructura cristalina que dispone de más espacio para alojar átomos de carbono. La austenita es una fase más dúctil y resistente que la ferrita y no posee propiedades magnéticas. En los aceros al carbono generalmente existen temperaturas elevadas que desempeñan un papel fundamental en los tratamientos térmicos. Acá podemos ver una imagen de su estructura típica de austenita y su estructura interna de austenita. Bueno, aquí encontramos sus características, dónde se ubica. Acá podemos ver, acá nos dice que se encuentra en la zona central del diagrama a temperaturas relativamente altas y a un alto amplio rango de carbono, como lo podemos ver acá en la imagen, ¿ves? Temperaturas totalmente altas y que tiene bastante cantidad de carbono. Ok, entendiendo esto llegamos al punto de la cementita. La cementita es un compuesto químico formado por hierro y carbono cuya fórmula es Fe, carbono y hierro. Es una fase presente en el diagrama de hierro y contiene aproximadamente 6,67% de carbono en peso. A diferencia de la ferrita y la austenita, la cementita no es una solución sólida, sino un compuesto definido por una composición fija. Se caracteriza por ser extremadamente dura y frágil, por lo que aumenta la resistencia al desgaste de los aceros, aunque reduce su ductibilidad y tenacidad.
La cementita puede aparecer de formarse inmediatamente o formando parte de otras microestructuras como perlita o ledegurita. Su presencia tiene una gran influencia con las propiedades mecánicas. Acá tenemos una clara imagen. Ubicación. En el diagrama de hierro y carbono, la cementita, mediante su fórmula, se encuentra en el extremo derecho del diagrama, correspondiendo a la máxima concentración de carbono de 6,67%. También aparece formando regiones de equilibrio junto con otras fases como la perlita más cementita o austenita más cementita. La cementita es la fase más dura y frágil del diagrama de hierro-carbono. Su presencia como fe y se localiza en la parte derecha del diagrama, donde el contenido de carbono es máximo. Forma rápida de identificarla. Si la ferrita está a la izquierda o la austenita en la zona central, la cementita se encuentra al extremo derecho del diagrama, marcando normalmente una notación científica de fe. Acá podemos ver un diagrama de fase de sistema en el cual vemos que tenemos el estado líquido y tenemos la cementita acá, en el cual se encuentra con un estado amplio de carbono. Tenemos lo que es la ferrita delta. La ferrita delta aparece a temperaturas muy elevadas en lo que es nuestro diagrama de fase. Al igual que la ferrita alfa, posee una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, pero establece únicamente cerca del punto de fusión del hierro. Es decir, cuando ya está a punto de llegando a las temperaturas más altas es que se forma esta parte. La ferrita puede disolver una mayor cantidad de carbono que la ferrita alfa, aunque sigue siendo una cantidad relativamente baja a comparación de la austenita. Se caracteriza porque es estable a altas temperaturas, tiene mayor solubilidad de carbono y se encuentra ubicado en la parte superior izquierda del diagrama a temperaturas comprendidas aproximadamente entre los 1394 grados y los 1538 grados Celsius, y con bajos contenidos de carbono. La ferrita delta es una de las fases a temperatura de hierro más altas. Forma rápida de identificarla. La ferrita alta aparece en la esquina superior izquierda muy cerca de la temperatura de fusión. Ok, ahora llegamos a lo que es la perlita. La perlita es una microestructura formada por una mezcla de ferrita y cementita, que se origina durante el enfriamiento de la austenita. En condiciones de equilibrio recibe su nombre debido a su apariencia brillante y nacarada que se observa al microscopio. No es una fase individual como la ferrita o la austenita, sino una combinación de dos fases organizadas como alternando de ferrita y cementita. Gracias a esta estructura, la perlita presenta un equilibrio entre alta resistencia y ductilidad, siendo más dura y resistente que la ferrita. Se encuentra en una reacción eutoide que ocurre aproximadamente a 727 grados Celsius y con una cantidad de 0,76% de carbono. Se transforma en ferrita y cementita. Acá tenemos una imagen. Características. Se caracteriza porque presenta una buena combinación de resistencia y de utilidad, es más dura que la ferrita y más frágil que la cementita, y porque tiene una estructura laminar entre capas. Ubicación. La perlita no aparece en una región independiente con un símbolo propio, se forma en un punto eutoide en el diagrama de hierro-carbono, ubicado aproximadamente en 0,76% de carbono y 726 grados. Por debajo de esta temperatura aparece la mezcla de ferrita más cementita que constituye la perlita. La perlita es una microestructura compuesta por láminas alternadas de ferrita y cementita. Se forma a partir de transformación eutoides de la austenita. Forma rápida de identificarla en el punto eutoide. Ok, ahora por último tenemos lo que es la ledegurita. La ledegurita es una microestructura característica de las fundiciones de hierro y está formada por una mezcla de austenita y cementita. Se produce durante la reacción
eutéctica del sistema hierro-carbono, con un líquido aproximadamente de 4,3% de carbono se solidifica a temperaturas cercanas a 1147 grados Celsius. Al enfriarse, esta temperatura ambiente, la austenita se presenta en ledeurita, se transforma en perlita, por lo que la leurita final está compuesta por perlita y cementita. Es muy dura y resistente al desgaste, pero también tiende a ser frágil. ¿Cómo se relaciona todo esto con el diagrama de fase? Las fases y microestructuras presentes en el acero determinan directamente las propiedades mecánicas, especialmente su resistencia, tenacidad, ductilidad y dureza de estos materiales. En general, las fases con mayor contenido de carbono son las duras y resistentes, mientras que las que tienen menor contenido de carbono son las más blandas y dúctiles. Ejemplo, tenemos la ferrita, es la parte más blanda y dúctil, aporta facilidad de deformación, pero tiene baja resistencia mecánica. La austenita posee una buena ductilidad y tenacidad, además de mayor capacidad para disolver el carbono. Tenemos la cementita, que es extremadamente dura y resistente al desgaste, aunque también muy frágil, presenta presencia similar a la ferrita alfa, pero existe únicamente a temperaturas altas. La perlita está formada por ferrita y cementita, combinando la resistencia y ductilidad de ambas y siendo la más resistente que la ferrita pura. Y la ledeurita contiene una elevada proporción de cementita, por lo que presenta una gran dureza y resistencia al desgaste, aunque sea escasa en ductilidad. En conclusión, podemos decir que la resistencia de los aceros mediante esto proporciona las distintas fases como la cementita y su microestructura interna, nos ayuda a entender cómo funcionan las resistencias mecánicas de estos materiales. Como material de apoyo tenemos distintas páginas web y unos videos para entender un poco más lo que son estos diagramas. Ok, llegamos a lo que es los puntos críticos del diagrama de fase. En esto básicamente contamos con 3 puntos críticos, los cuales son el eutoide, básicamente tenemos lo que son 3 principales puntos críticos, en el cual nos habla del eutoide, ya, estamos esperando que cargue. Ok, bueno, ahora llegamos a lo que son los puntos críticos del diagrama de fase, en el cual básicamente en este nos vamos a referir a los puntos del diagrama que representan las condiciones específicas de temperatura y composición química en las cuales ocurren las transformaciones importantes de estos materiales entre las distintas fases y aleaciones de nuestros materiales ferrosos. Estos puntos son de gran importancia en la metalurgia, ya que comprenden cómo cambia la estructura y las propiedades de los aceros y fundiciones durante los procesos de calentamiento y enfriamiento. Entre los puntos críticos más importantes se encuentran los puntos eutoide, el punto eutéctico y el punto peritéctico, los cuales definen las reacciones de transformaciones que dan origen a nuevas microestructuras con características particulares. El estudio de estos puntos es fundamental para la aplicación de tratamientos térmicos, la selección de materiales y el diseño de componentes utilizados en la industria, debido a que influyen directamente en las propiedades como su dureza, resistencia mecánica, tenacidad y ductilidad de los materiales ferrosos. Acá podemos tener una imagen en la cual tenemos los 3 puntos, el eutético, eutectoide y periférico, en el cual, como podemos ver acá, lo de color rosado es el punto eutéctico, los de color anaranjado es el punto eutoide y los de color rojo son
peritéctico, en el cual podemos ver que el que mayor presencia tiene es el eutéctico. Son los puntos críticos del diagrama de fase. Acá podemos ver otra imagen. Ok, vamos a dar una breve explicación sobre el punto peritéctico. El punto peritéctico es un punto especial en el diagrama de fase, en el cual se unen tres diferentes fases que se encuentran en equilibrio al mismo tiempo. Se encuentran líquido, ferrita delta y austenita. Este punto ocurre cuando la transformación conocida como reacción peritéctica, durante la cual una fase líquida y una fase sólida reaccionan entre sí para formar una nueva fase más sólida. En el sistema hierro-carbono, esta reacción se representa como líquido más ferrita delta más austenita. ¿Cuál es su importancia? El punto periférico es importante porque marca una de las primeras transformaciones que ocurren durante la solidificación de los aceros bajo condiciones de carbono. Esta transformación influye en la estructura interna del material y por lo tanto en sus propiedades finales. Su estudio permite comprender cómo se transforman las fases sólidas durante un enfriamiento, la evolución microestructural de los aceros, los fenómenos que ocurren durante la fundición y solidificación, el comportamiento de aceros a alta temperatura. Además de interpretar correctamente el diagrama, nos permite comprender transformaciones posteriores de esto. ¿Cómo se lee? Para leer el punto, en este punto en el diagrama, vamos a identificar tres elementos. Número 1, la temperatura de reacción. Aproximadamente es de 1493 grados Celsius. Su composición química aproximadamente tiene un 0,16% de carbono. Y las fases involucradas tenemos, antes de la reacción el líquido, ferrita delta, y después de la reacción nos queda una austenita. Por lo tanto, cuando una aleación con aproximadamente 0,16% de carbono a unos 1493 grados, el líquido y la ferrita delta reaccionan para formar la austenita. En el punto peritéctico. Este se ubica en la parte superior izquierda del diagrama de carbono, cerca de la región correspondiente a la ferrita delta y la zona del líquido. Ok, el punto eutéctico es el que podemos ver acá. Se encuentra principalmente en la mitad de lo que es nuestro diagrama de fase. El punto eutéctico es el punto crítico del diagrama de fase de carbono. Una fase líquida se transforma simultáneamente en dos fases sólidas diferentes al alcanzar una temperatura y composición química específica. En el sistema hierro-carbono, la reacción eutéctica se representa de la siguiente manera: líquido, austenita más cementita. Esto significa que al enfriarse una aleación líquida con la composición eutéctica, el líquido se transforma directamente en una mezcla de austenita y cementita, lo cual su microestructura resulta como lo que conocemos ledeburita. El punto eutéctico considerado un punto invariante, ya que es el coexistente de equilibrio de tres fases: líquido, austenita y cementita. Además, la transformación ocurre en una temperatura constante, sin un rango de enfriamiento. ¿Por qué es importante? Porque su importancia radica en que nos ayuda a definir la formación de la ledeburita, permite entender el proceso de solidificación de las fundiciones, influye en dureza y resistencia al desgaste de los materiales y es fundamental para el estudio de fundiciones y aleaciones de alto contenido de carbono. Ok, por último tenemos el punto eutectoide. El punto eutectoide es un punto crítico del diagrama de fase en una sola
fase sólida se transforma simultáneamente en dos nuevas fases sólidas al alcanzar temperaturas y composición específicas. En este sistema tenemos austenita igual a ferrita más cementita. Esto significa que al enfriarse una austenita con composición eutectoide, esta deja de existir y se transforma completamente en una mezcla de ferrita y cementita. La microestructura formada a través de este recibe el nombre de perlita. El punto eutectoide es considerado un punto invariante, ya que el coexistente en equilibrio de tres fases: austenita, ferrita y cementita. Además, la transformación ocurre en una temperatura constante. ¿Por qué es importante? Porque define la transformación de la austenita durante su enfriamiento, da el origen a la perlita, incluye directamente la resistencia y dureza. Este trabaja a una temperatura de 727 grados Celsius con una composición química de 0,76% de carbono. Y sus fases involucradas son: antes de la reacción es una austenita y después de la reacción, que se enfría, llega a ferrita más cementita. Por lo tanto, aproximadamente a 0,76% de carbono. Se enfría hasta 720 grados, se transforma completamente en una mezcla de ferrita y cementita denominada perlita. Ok, acá también tenemos material de apoyo en el cual vamos a tener distintos videos y una presentación. Que nos va a permitir entender o profundizar un poco más con respecto a este tema. Como conclusión, podemos decir que los puntos críticos del diagrama de fases representan condiciones específicas de cómo se va a comportar la microestructura del material a ciertas temperaturas, en el cual esto ya tiene sus nombres, que en ellos destacan lo que es el punto peritéctico, eutectico y eutectoide, cada uno asociado a reacciones que dan origen de nuevas fases y microestructuras con propiedades totalmente particulares. Como última pantalla tenemos lo que son los tratamientos térmicos y las aplicaciones. Básicamente este es más de lo que hemos venido viendo en toda la materia, los cuales los tratamientos térmicos de los aceros, el calentamiento y enfriamiento de estos metales, que nos ayudan a encontrar distintas microestructuras de este material. Para ello tenemos lo que es los tratamientos térmicos, que estos funcionan únicamente en la composición química, sino que también ayudan a mejorar la fase y las microestructuras de los metales al calentarlos o enfriarlos mediante aplicación de tratamientos térmicos, ya sea agua, al aire libre, con aire o con aceite, para mejorar así, disminuir la dureza, mejorar la ductilidad, eliminar las tensiones internas que pueda tener el material, facilitar un mejor mecanizado, obtener una mejor estructura a temperaturas típicas. Tenemos el normalizado, que consiste en calentar el acero hasta la región austenita y enfriarlo al aire, con la finalidad de reafinar el grano, mejorar sus propiedades mecánicas y homogenizar la estructura. Tenemos lo que es el temple, el cual nos habla de calentar el acero hasta formar una austenita y enfriarlo rápidamente con agua o aceite o al aire para aumentar su dureza e incrementar. Bueno, tenemos lo que es el revenido, que consiste en calentar un acero previamente templado a una temperatura inferior crítica y luego enfriarlo. Tenemos lo que son el recocido, el temple, normalizado, grafitización, que es un proceso mediante el cual el carbono combinado con una formación de cementita se transforma en un granito libre bajo determinadas condiciones de temperatura y tiempo. Este fenómeno ocurre principalmente en las fundiciones y tiene como objetivo mejorar propiedades como la
maquinabilidad y la ductilidad, la resistencia al impacto. Ok, sus aplicaciones. La ferrita se utiliza para realizar estructuras de construcción, tuberías de acero, láminas metálicas para fabricación de industrias, componentes sometidos a deformación mecánica, chapas para carrocerías de automóvil. La austenita se utiliza para producción de acero inoxidable, fabricación de piezas sometidas a altas temperaturas, proceso de temple y normalizado, componentes que requieren alta tenacidad, industria química y petroquímica. Aplicaciones de la cementita. La cementita se emplea cuando se necesita una gran dureza y resistencia al desgaste. Herramientas de corte, piezas sometidas a abrasión, rodillos industriales, fundiciones blancas, superficies endurecidas de componentes mecánicos, aplicaciones de la ferrita delta, fundiciones de acero, procesos de columnas continuas, soldaduras de acero inoxidable, etc. Aplicación de la perlita: engranajes, ejes de transmisión, alambres de alta resistencia, componentes estructurales de máquina, resortes y elementos mecánicos. Y de la LED de burita tenemos rodillos de laminación, discos y tambores de frenos industriales, equipos de minería, revestimientos de molinos, piezas de fundición sometidas a abrasión, entre otros. Acá tenemos una imagen de lo que es el proceso de temple del acero, que es el calentamiento y enfriamiento, la aplicación de las fases y lo que podemos lograr, y los recursos que hemos visto en cada una de nuestras presentaciones. Bueno, básicamente esto fue toda mi presentación, esto fue todo lo que quedó de mi página web. Como bien sabemos, profundizamos bastante lo que fue la corrosión, que se debe a la exposición a distintos agentes, sean químicos, sean del medio ambiente como el aire, el agua, entre otros. Tenemos lo que fue el diagrama de fase, que nos habla del comportamiento de los aceros y su microestructura a través del carbono y de las temperaturas adecuadas. Y básicamente esto fue todo. Yo espero que les haya gustado, espero de verdad esa reciprocidad, o sea, que sea recíproco el conocimiento, y de verdad muchas gracias. Mi nombre es Samuel Blanco, hasta la próxima.